No te preocupes, mi amor, susurró. Tenía los ojos cerrados, pero podía oír esa voz, la voz de mi esposo desde hacía 30 años. Javier, con cada fibra de mi ser. La quimioterapia lo ha dejado completamente agotado. Escúchame, Isabela. La última transferencia se realizó esta mañana. El dinero se transfirió a esa cuenta de consultoría. Hizo una pausa y oí esa risita secreta y repugnante que tenía. Por supuesto, ella cree que todo es para los gastos del tratamiento. Pobre Elena, la enfermedad es tan cara que ni siquiera le quedan fuerzas para preguntarse dónde va a parar el dinero. En ese momento, un escalofrío, peor que el veneno que corría por mis venas, se extendió por todo mi cuerpo. Era el escalofrío de la traición. Mi esposo estaba utilizando mi cáncer, mi dolor, como una oportunidad para construir una nueva vida con su joven amante y con mi dinero, sin fuerzas para cuestionarlo, ¿verdad? Ah, Javier, te equivocaste. Mi cuerpo puede haber estado debilitado, pero mi mente estaba cerrada como la bóveda de un banco, y en ese momento recordé esa pequeña cuenta digital secreta dentro de esa bóveda, una que tú ni siquiera sabías que existía. Me llamo Elena, tengo 52 años y llevo 6 meses luchando contra esta maldita enfermedad. Pero antes de eso, fui analista de crédito jubilada durante 25 años. Me pasé toda la vida buscando los números que la gente ocultaba, las pequeñas mentiras en los presupuestos y las inconsistencias financieras. Y mi esposo estaba a punto de convertirse en la mentira más grande y más dolorosa de mi vida. Palabras. Ese susurro que oí en ese momento. Pobre Elena, ni siquiera le quedan fuerzas para preguntar dónde ha ido a parar el dinero. Esas palabras se me clavaron con un entumecimiento más profundo que el frío de la quimioterapia. No me quedan fuerzas para preguntar, ¿verdad? Ah, Javier, yo soy Elena. He preguntado toda mi vida. Ese era mi trabajo. Mi trabajo consistía en encontrar las mentiras entre los números, los balances inflados, las garantías falsas. Durante 25 años, fui la mujer que abría todas las solicitudes de préstamo, todos los planes de negocio que me traía el banco, y los examinaba con la precisión de un cirujano. Creía en la verdad que decían los números, no en las historias que me contaba la gente. Pero cuando se trataba de ti, cuando se trataba de nosotros, dejaba mi gorra de analista en la puerta, mantengo los ojos cerrados. Ese olor familiar y penetrante del hospital, lejía, un ligero aroma a comida, y ese olor subyacente a enfermedad. En ese momento, ese olor se mezcló con el olor de nuestra cocina, hace 15 años. Fue justo después de la muerte de mi padre. Hoy, dentro de esa repugnante bata de hospital, pienso en el costo de cada gota de medicina que fluye por mis venas. Ese dinero que Javier llama costos de tratamiento. Mi dinero, el dinero de mi padre, fue hace 15 años. Estaba sentada en nuestra pequeña cocina en Miami. La lluvia golpeaba las ventanas. Era un día gris, como hoy. El vapor de mi café con leche se elevaba de la mesa, pero no podía saborear el café. Delante de mí había un grueso sobre de color crema, del abogado de mi padre. Las cifras que contenía eran el desglose de la herencia que mi padre me había dejado a mí, su única hija. Papá había trabajado toda su vida. Esas cifras no eran solo dinero, eran su sudor y sus lágrimas, la garantía de mi futuro. Como analista, mi mente empezó a funcionar de inmediato. Dividiría el dinero en 3 partes. Una parte se destinaría a bonos del Estado de bajo riesgo, otra a una cartera de acciones diversificada y el resto a una cuenta de depósito a plazo fijo para emergencias. Todo estaría a mi nombre, bajo mi control. No era dinero familiar, era dinero para emergencias. Mi profesión me había enseñado esto. Siempre hay que tener un plan de emergencia. En ese momento, Javier entró en la cocina. Todavía llevaba puesto su pijama de domingo por la mañana.
Se sentó a mi lado, con esa mirada preocupada y cariñosa en su rostro. En aquel entonces, yo creía en esa mirada. Me tapó los ojos, que estaban fijos en las cifras de la cuenta, con la mano. Elena, mi amor, es una noticia maravillosa. Papá te ha dejado un regalo precioso. Asentí con la garganta apretada. Sí, Javier, es una gran responsabilidad. Mañana iré al banco y abriré una cuenta de inversión a mi nombre. Crearé una cartera segura y de bajo riesgo. Será una garantía para la educación de nuestros hijos y nuestra jubilación. Javier frunció ligeramente el ceño. Puso esa expresión de dolor. ¿A tu nombre? Elena, tu cuenta, mi cuenta. ¿Desde cuándo estamos tan separados? Dudé. No, mi amor, no en ese sentido. Es solo que esto viene de mi padre, un instinto profesional. Separar el dinero es más limpio, más seguro. Ese es mi trabajo, ya lo sabes. Ella retiró la mano y la colocó sobre la mesa. Su tono cambió. Estaba dolida. ¿Instinto profesional? ¿Soy tu cliente, Elena? ¿También me estás analizando a mí? Soy tu esposo desde hace 30 años. Somos un equipo. Nuestro futuro. Nuestra jubilación. ¿Por qué no ponemos este dinero en nuestra cuenta conjunta de alto interés? Dejemos que crezca juntos. Lo gestionaremos juntos. Lo miré. La sinceridad de ese momento, ese énfasis en nosotros. Pero Javier, me resistí por última vez. ¿Y si pasa algo? ¿Y si las cosas salen mal? No podemos arriesgar este dinero. Entonces se rió. Esa cálida sonrisa suya que siempre me conquistaba. ¿Qué va a pasar? Mi vida. ¿No confiamos el uno en el otro? Este dinero es nuestro, no tuyo ni mío. Nuestro. Por favor, confía en mí. Soy tu esposo, no un factor de riesgo. Recuerdo que en ese momento me sentía avergonzada de mí misma. «Qué mujer tan fría soy», pensé. El hombre me está hablando en plural, y yo estoy haciendo un análisis de riesgos sobre él. Era mi esposo, era el padre de mis hijos. ¿Cómo podía verlo como un deudor, un posible préstamo incobrable? Mi profesión me había endurecido. Javier tiene razón, pensé para mis adentros. Somos una familia. Este dinero nos pertenece a los dos. Debo confiar en él. La familia se basa en la confianza. En ese momento, acallé a la analista profesional Elena y dejé hablar a la esposa amorosa Elena. Y al día siguiente, deposité todo ese dinero en nuestra cuenta conjunta. Ahora, tumbada en esta cama de hospital, veo lo increíblemente tonta que fui en ese momento. Él no era un factor de riesgo. Él era el riesgo en sí mismo. Cuando lo llamé Puerto Seguro, ella fue la roca que hundió mi barco. Ese día, no solo le di la herencia de mi padre, le di el poder de destruirme. Esa palabra, nosotros, qué gran mentira era. Esa palabra era la grieta en mi armadura, y ella lo sabía muy bien. Lo manejaremos juntos, dijo. Ah, sí, juntos. Mientras yo luchaba contra el cáncer, él manejaba el dinero con esa mujer llamada Isabela. El dinero que mi padre había ganado con tanto esfuerzo, ahora se destinaba a los bolsos de lujo de esa joven, a comidas caras y a esa empresa falsa bajo la apariencia de consultoría. Mi mente analítica, mi tan cacareada lógica, qué ciega era ante la estupidez de mi corazón. Ese día, en esa cocina, tomé la peor decisión de inversión de mi vida. Y ahora estoy sufriendo la quiebra de esa inversión. Bip, bip, bip. Cada bip es una gota cara que fluye por mis venas y cada bip me recuerda otro desastre financiero, la gran idea de Javier. Ese sonido, bip, es muy similar a los sonidos que escuchaba noche tras noche hace 10 años, sentado frente a la calculadora para evitar que los alguaciles vinieran a nuestra casa. Fue hace 10 años. Javier estaba harto de la vida corporativa. Quería montar su propio negocio. Tenía una visión. Importaría artículos de cuero exóticos hechos a mano de Colombia. Bolsos de lujo,
cinturones. Cuando me trajo el plan de negocio, las alarmas de mi lado analítico empezaron a sonar. Los costos estaban inflados. No había ningún estudio de mercado, solo la suposición de que a las mujeres ricas les encantaría. La cadena de suministro era un desastre. Dependía de un único proveedor, muy caro. Le dije, Javier, este plan tiene fallos. Tus costos iniciales son demasiado altos en comparación con el periodo de amortización. No tienes suficiente flujo de caja para aguantar, al menos 6 meses. Recuerdo cómo me gritó ese día. Ya estamos otra vez. No me hables como una banquera, Elena. No soy tu cliente, soy tu esposo. Ten un poco de imaginación, asume algunos riesgos. Esto no es un riesgo, Javier, le dije con calma. Es un suicidio. Los números no mienten. Números, escupió. Eso es todo lo que sabes. Números. Estoy tratando de crear una visión para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, más que tu aburrido sueldo de banco. ¿No crees en mí? Y de nuevo, esa sensación de culpa. Yo era la mujer que estaba matando sus sueños. Quizás era demasiado cobarde. Quizás él necesitaba arriesgarse. Quizás mi cerebro de analista no podía ver la visión. Debía apoyarlo, pensé. Debía respaldar a mi esposo. Si fracasaba, nos levantaremos juntos. Pero si no le dejo intentarlo, me culpará. Y le dejé. Peor aún, cuando el banco rechazó su plan porque era un desastre, le di mis ahorros personales para emergencias, el dinero que había ahorrado durante años. Mi dinero. Hipotecamos nuestra casa por segunda vez. Este es mi sueño, Elena. Hazlo por mí, me dijo. Y lo hice. No duró ni 6 meses. Como predije, el proveedor lo estafó. Al mercado no le importaban esos productos. Y esa visión se convirtió en una pesadilla de docenas de bolsas caras, sin vender y con olor a moho, en medio de nuestra sala. Era medianoche. Cada rincón de la casa estaba impregnado del olor pesado y nauseabundo de ese cuero sin vender. Javier estaba sentado en la sala, en la oscuridad. Parecía un desastre. Los acreedores llamaban. Los teléfonos no dejaban de sonar. Me senté a su lado. Estaba llorando. Estoy arruinado, Elena. Nos he arruinado. Todos hablarán de nosotros. Humillación. Quedaremos en desgracia. Cálmate, le dije con voz cansada. Ese día había perdido mi ascenso en el banco, porque había trabajado toda la noche para arreglar los registros contables del negocio fallido de mi esposo. Cálmate, yo me encargaré de todo. ¿Cómo?, dijo él. Perderemos nuestra casa, todo. No lo perderemos, dije con firmeza. Retiraré mis ahorros del banco, cobraré parte de mi fondo de pensiones, le pediré un préstamo a mi hermano, taparé estos agujeros, pero con una condición, Javier. Nunca más gastarás un solo dólar sin mi conocimiento. Nunca más perseguirás visiones. Me miró. La gratitud en sus ojos en ese momento parecía tan genuina. Lo juro, Elena, lo juro, por la tumba de mi madre. Nunca volveré a ponerte en esta situación. Eres nuestra salvadora. Eres mi ángel. Esa noche vi como 25 años de ahorros, mis sueños de jubilación y la deuda que ponía en peligro mi relación con mi hermano se desvanecían en un papel. Pero mi familia estaba a salvo, pensé. Nuestra reputación estaba a salvo. Javier aprendió la lección. Nos costó muy caro, pero nos hizo más fuertes. Yo mantuve unida a mi familia, lo salvé. Esa noche dormí no como analista bancaria, sino como salvadora. Qué gran orgullo, qué gran locura. Eres mi ángel. Ahora esas palabras resuenan en mis oídos como una burla. Lo juro por la tumba de mi madre. Qué juramento tan barato fue ese. Mientras yo salvaba su negocio en quiebra, él estaba tramando arruinar mi vida. Esa noche salvó su reputación. Pagué sus deudas con mi propio dinero, mi propia salud, mi propio futuro.
¿Y qué está haciendo él ahora? ¿Está pensando en mi reputación? Number. Está utilizando mi enfermedad, mi momento más vulnerable, para una nueva visión. Esta vez, su visión se llama Isabela. El hombre al que salvé aquella noche ahora está jugándose mi muerte. Yo limpié sus ruinas financieras y ahora él está pisoteando las ruinas de mi vida. Yo era su ángel, sí, pero ahora me doy cuenta de que él era un demonio esperando a mi lado, esperando mi último aliento para reclamar mi herencia. Y ese negocio fallido, esas bolsas hechas a mano, ahora lo entiendo. Ese negocio solo tenía un propósito: poner a prueba lo tonta que podía ser, hasta dónde llegaría por el bien de la familia y la reputación. Y aprobé esa prueba. Qué gran victoria para él. La enfermera que me administraba la quimioterapia, Sofía, se acercó a mí. Sonriendo me dijo: ¿Cómo estás, Elena? Hoy te ves fuerte. Sofía es mi única amiga aquí. Ella también es una luchadora. A veces susurramos y nos confiamos cosas, pero ella no sabe toda la historia. Su actitud profesional y compasiva me recordó mi propia carrera, la mujer que podría haber sido, pero no fui. Fue hace unos 7 años, 3 años después de aquel negocio fallido. Lo había solucionado todo. Javier se había establecido y había conseguido un trabajo fijo en una compañía de seguros. Yo, por mi parte, estaba haciendo maravillas en el banco. Mi experiencia en el rescate de aquellos préstamos fallidos me había hecho aún más perspicaz. Un día, mi director regional, Martínez, me llamó a su oficina. La habitación olía a puros caros y betún. Martínez sonrió desde detrás de su enorme escritorio de madera. «Elena», dijo, «te he estado observando. Los análisis que has realizado en los últimos 3 años, las cuentas que has salvado, brillante. La junta directiva está considerando tu candidatura para el puesto de vicepresidenta del departamento de crédito». Me quedé paralizada. Vicepresidenta, esto lo era todo. Una oficina independiente, bonificaciones, un puesto de poder en el mayor centro financiero de Miami. Señor Martínez, esto es un honor, dije. Pero, dijo Martínez, hay algo que debes saber. Este no es un trabajo de 9 a 5, es un estilo de vida. Habrá que viajar mucho. San Antonio, Ciudad de México, incluso Buenos Aires a veces. Cenas, reuniones. Te quitará mucho tiempo que podrías pasar con tu familia. Esa noche volé a casa. Era la noticia de mi vida. Durante la cena, mientras nuestros hijos hacían los deberes, se lo conté a Javier. Javier, ha pasado algo increíble. Martínez me ha ofrecido el puesto de vicepresidente. La sonrisa de Javier se congeló al instante. Dejó lentamente su vaso sobre la mesa. ¿Vicepresidente? Vaya, mi vida, eso es maravilloso. Pero su voz no sonaba maravillosa. Pero, dije, habrá que viajar mucho. San Antonio, Ciudad de México, me quitará mucho tiempo. Javier puso su mano sobre la mía. Me miró con preocupación. Elena, esto es maravilloso, de verdad, te lo mereces más que nadie. Pero, piénsalo, justo cuando lo tenemos todo arreglado, justo cuando estamos empezando a ser nosotros. Los niños están en la secundaria, los años más difíciles. Te necesitan. Yo te necesito. Hizo una pausa, como si lo que iba a decir le doliera. ¿Recuerdas, después de esos malos momentos, cómo los superamos? Porque tú estabas aquí, porque tú eras el pilar de esta familia. Este puesto, este dinero, te alejará de nosotros, nos dejará solos con ese dinero. No necesitamos más dinero, Elena. Te necesitamos a ti, necesitamos nuestra paz. Lo miré. El pilar de la familia. Nuestra paz. Tenía toda la razón. ¿Qué estaba persiguiendo? ¿Un título? ¿Más dinero? Ya era esclava de ese dinero. Javier tenía razón. Después de ese desastre, lo único que nuestra familia necesitaba era paz. Que yo estuviera en casa, a salvo,
Qué codiciosa era, pensé. Mi esposo me decía, te necesito. Y yo soñaba con reuniones en Buenos Aires. En ese momento, tomé mi decisión. Mi familia era más importante que cualquier carrera. La familia, eso estaba por encima de todo. Al día siguiente, le di las gracias a Martínez y rechacé la oferta. Le dije que mi familia me necesitaba. Interpreté ese pequeño nudo en el estómago como la paz de hacer lo correcto. Qué ciega, qué estúpida. No era paz, era mi correa. No quería que fuera vicepresidenta. No quería que fuera a San Antonio, a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no podía controlar a una Elena poderosa. Una Elena que ganaba su propio dinero, tomaba sus propias decisiones, viajaba, era peligrosa. Una Elena viajera, podía ver a través de sus mentiras. Quizás Isabela estaba en una de esas ciudades, quizás incluso estaba allí en ese momento. No quería paz para mí, quería que siguiera siendo pequeña, quería que fuera manejable, controlable, explotable. Aunque ese día pensé que estaba haciendo un sacrificio por mi familia, resulta que solo estaba facilitando el trabajo de mi verdugo. Creía que era el ancla, pero resulta que solo era un lastre atado a su barco. Ahora ese barco está zarpando y yo me hundo en el fondo del mar con ese lastre. Ese poder, ese dinero, esa independencia que rechacé aquel día, es lo que más necesito hoy, en esta habitación de hospital. Elegí la paz, y él me quitó mi paz, mi dinero, mi salud y mi honor, y los puso a los pies de otra mujer. No tiene sentido cuestionarlo. Ah, Javier, te equivocas, estoy empezando a cuestionarlo. Y yo, Elena, una analista crediticia de 25 años, puedo detectar el más mínimo fraude en un balance. Y tú, eres el mayor fraude en el balance de mi vida, y te voy a cobrar hasta el último centavo. Los días posteriores a cuando escuché ese susurro de traición, esos días fueron como una nube de niebla. Había salido del hospital, pero mi casa, esa casa que tanto amaba, cada rincón de la cual había decorado con mis propias manos, ahora era indistinguible de una habitación de hospital. Esta no era mi casa, era mi prisión, y mi carcelero era mi esposo desde hacía 30 años, Javier. Lo peor era el peso de saberlo, mirar su rostro, escuchar su falsa preocupación. ¿Cómo estás, mi vida? Tomar el vaso de agua que me ofrecía. Cada momento era una tortura. Yo lo sabía. Él sabía que me estaba robando mi dinero. Yo sabía que estaba robando, pero él no sabía que yo lo sabía. Era un terrible y silencioso juego de ajedrez, y yo era un rey encadenado a la cama. Javier intensificó su crueldad. Como no sabía que podía oír sus susurros, se volvió más atrevido. Disfrutaba tratándome como a una tonta, viéndome como un cadáver viviente. El primer golpe llegó con el pretexto de ahorrar dinero. Mi enfermedad, el cáncer, es una enfermedad que no solo consume el cuerpo, sino también la cartera. Mi médico me había recomendado una crema especial y cara, importada, para mi piel, que había quedado quemada por la quimioterapia. Esa crema era lo único que aliviaba un poco la sensación de ardor. Una mañana, Javier entró con una bolsa de la farmacia en la mano. «Elena», dijo alegremente, «te he comprado esa crema». Lo que sacó de la bolsa no era la crema que me había recetado el médico. Era un tubo de aspecto pegajoso, de una marca local barata. Fruncí el ceño. Con toda la firmeza que pude, le dije, «Javier, esto no es esa crema». Se encogió de hombros. Se puso su máscara de marido comprensivo. «Lo sé, mi amor», pero le pregunté al farmacéutico y me dijo que los ingredientes son casi los mismos y cuesta una cuarta parte. Frunció el ceño, como si él también estuviera muy descontento con la situación. «Cariño, ahora mismo estamos bajo una presión financiera increíble.
tu tratamiento, las facturas del hospital. Tengo que controlar cada centavo. Sabes que lo estamos invirtiendo todo en tu salud. Casi iguales. Tengo que controlar cada centavo. Lo miré a la cara. En ese momento, miré aquel tubo barato, la herencia de mi padre, mis 25 años de duro trabajo, mis fondos de emergencia, todo fluyendo hacia la lujosa empresa de consultoría de aquella mujer, Isabela, mientras mi esposo me consideraba digna de una crema que costaba una cuarta parte del precio, y para ello utilizó mi tratamiento como excusa. Por supuesto, susurré. Por supuesto, lo que tú digas. La analista que hay en mí gritaba: mentiroso, fraude. Dame el desglose de esa presión financiera. Dámelo para que pueda mostrarte, línea por línea, a dónde va realmente ese dinero. Pero me quedé callada, porque era débil, porque mi prueba no era más que un susurro que escuché en ese momento. Cogí la crema, y esa noche sentí mucho más que el ardor en mi piel. Era el escozor de la humillación. El segundo golpe llegó solo unos días después, y este fue mucho más despiadado. Javier estaba hablando por teléfono durante uno de los raros momentos en los que entré en su estudio. No se asustó al verme. En cambio, una sonrisa repugnante se extendió por su rostro. Sí, Isabela, tienes razón. Tenemos que transferir esos fondos allí inmediatamente, dijo. Luego hizo una pausa y me miró. No me molestas. Elena también está aquí, descansando. Ah, puedes creerlo. Isabela, sé que Elena también te lo agradecerá mucho. Me quedé paralizada. Su nombre, estaba diciendo el nombre de esa mujer, allí mismo, a mi lado, por teléfono, con la misma naturalidad con la que se habla de negocios. Colgó el teléfono. Ah, Elena, dijo, como si fuera la conversación más normal del mundo. Se me olvidó mencionártelo. Durante este proceso, las facturas, los seguros, las inversiones, es muy complicado. Empecé a trabajar con una asesora financiera, Isabela, ahora no recuerdo su apellido, una chica increíblemente inteligente, igual que nosotros, es decir, especializada en planificación financiera para familias con gastos médicos. Me miraba directamente a los ojos. No estaba mintiendo. Me estaba golpeando con la verdad, en su forma más brutal. Es muy amable, continuó. Me quitó de encima todo ese papeleo complicado. Está elaborando un plan fantástico para nosotros. Nos muestra cómo utilizar el dinero de la forma más eficiente, cómo administrarlo, sin comprometer tu tratamiento. Administrar el dinero, mi dinero. Ella también quiere conocerte, dijo, con esa sonrisa falsa. Cuando recuperes las energías. Tu historia la ha conmovido mucho. Se me revolvió el estómago, y no fue por la quimioterapia. Mi esposo estaba tratando de traer a su amante, la mujer que lo ayudó a robarme mi dinero, a mi casa, como asesora financiera. Quería presentármela. Le había impresionado mi historia. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de un robo. Era una tortura psicológica. Era como decir, mira, he ocupado tu lugar, me estoy quedando con tu dinero, me acuesto con tu esposo, y tú estás tan indefensa que aunque te lo dijera a la cara, no podrías hacer nada al respecto. En ese momento, quería hundir la cara en la almohada y gritar, no quiero conocerte, devuélveme mi dinero, sal de mi vida. Pero solo negué con la cabeza. Ahora mismo estoy demasiado cansada, Javier. Quizá en otro momento. Cuando salió de la habitación, clavé las uñas en las palmas de las manos. Sentí cómo me hacían sangre. Ese dolor físico no era nada comparado con la humillación que sentía en mi alma. El tercer paso del tormento fue aislarme del mundo. Aislarme. Entre mis sesiones de quimioterapia, había días en los que me sentía bien, aunque eran pocos. En esos días,
Lo único que quería era ver a mi hermana María, a mi mejor amiga Sofía, o a esa mujer maravillosa que conocí en la clínica. Una taza de café, una pequeña charla, una pizca de vida normal. Una tarde, María llamó. Elena, hermana, voy para allá, te traigo. Sopa de pollo. Llegaré en 15 minutos. Estaba tan feliz que podría haber llorado. Ven, le dije. Por favor, ven. En ese momento, Javier llamó desde la cocina. ¿Con quién estás hablando? Con María, respondí. Va a traer sopa. Javier se apresuró a acercarse y me arrebató el teléfono de la mano. Volvía a tener esa mirada de marido preocupado en el rostro. María, querida, dijo al teléfono, con su voz más afectuosa. Qué detalle por tu parte, pero Elena no se encuentra nada bien hoy. Ha llamado a su médico y el riesgo de infección es muy alto. Esta semana no podemos recibir visitas bajo ningún concepto. Créeme, es por su propio bien. Sé lo mucho que la quieres, pero, por favor, esta vez no vengas. Yo la cuido, la vigilo como un halcón. Colgó el teléfono, se volvió hacia mí. ¿Qué has hecho?, le susurré. Estoy bien, Javier, quiero ver a María. No, no estás bien, Elena, dijo con severidad. Su voz ya no era amable. No tienes buen aspecto, estás débil. Cuando venga María, hablarás, te cansarás y te volverá la fiebre. No es necesario. Yo sé lo que necesitas. Paz, tranquilidad. Nadie vino ese día, tampoco al día siguiente. Le envié un mensaje a Sofía. ¿Puedes venir? Ella respondió. Llamé a Javier y me dijo que tu estado ha empeorado. No quiero alterarte, amiga. Sé fuerte, te llamaré. Él me estaba protegiendo de mí misma. Me estaba aislando de mis seres queridos. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que pudiera decir, porque temía que, en mi momento de debilidad, pudiera susurrarle algo a María o a Sofía. Javier me está robando. Me había encerrado en una jaula y él tenía la llave de esa jaula. Ya no era solo el dueño de mi dinero, sino también de mi tiempo, mis relaciones, mi voz. Era una prisionera total en esa casa. La desesperación más profunda llegó esa noche, cuando me enfrenté a mi impotencia física. Javier había ido a una cena de negocios. Sabía que estaba con Isabela. Yo estaba sola en casa. Mi mente, ese cerebro analítico que tengo, trabajaba a toda velocidad. Tenía que encontrar pruebas, tenía que ver los números. Me arrastré fuera de la cama. Recorrí el pasillo, agarrándome a las paredes. Mi objetivo era el estudio de Javier. Esa habitación, que antes también era mi estudio, ahora se había convertido en su castillo. Abrí la puerta. La habitación estaba fría. La computadora portátil de su escritorio estaba abierta. El salvapantallas mostraba una foto de los dos. Estaban en la playa, sonriendo. Isabela, joven, llena de vida. Javier la miraba, como no me había mirado a mí en 20 años. Me tambaleé por el dolor en el estómago. Concéntrate, Elena, concéntrate. Me acerqué al escritorio. Los cajones estaban cerrados con llave. Maldita sea. Volví al portátil. La contraseña. ¿Cuál podría ser? ¿Mi fecha de nacimiento? ¿La de los niños? Number. Isabela. No sabía su fecha de nacimiento. Me temblaban las manos. Un efecto secundario de la quimioterapia. No podía teclear los números. Me daba vueltas la cabeza. Estaba empapada en sudor. Miré con impotencia los papeles que había sobre la mesa. Facturas, pero solo de electricidad y agua. Todo lo importante estaba en formato digital. Mi mirada se posó en una pequeña caja fuerte metálica que había debajo del escritorio. Debía de haberla comprado recientemente. Me agaché. Las rodillas me fallaron y me caí. Me desplomé sobre el frío suelo de parqué. De lado. Intenté levantarme. Mis piernas no me sostenían.
eran solo una masa temblorosa de carne. Yo, Elena, yo, la mujer que causaba tormentas en ese banco, que gestionaba cuentas millonarias, que se enfrentaba a los directores generales más arrogantes, en la oficina de mi esposo, en el suelo de mi propia casa, estaba indefensa, incapaz de abrir un cajón, incapaz de levantarme. Allí, en ese suelo frío, bajo la luz de esa fotografía sonriente, yacía y lloré. Sollocé. La desesperación, en ese momento, era más fuerte que el veneno en mis venas. Se acabó, pensé. He perdido, él ha ganado, me ha derrotado, yo me estoy muriendo, y él está construyendo una nueva vida sobre mi cadáver. Esa noche me rendí. Después de esa noche pasada en lo más profundo de la desesperación, un vacío se instaló dentro de mí. Durante unas semanas, viví como si fuera un cascarón. Fui a la quimioterapia, tomé mis pastillas, soporté la falsa compasión de Javier. Él me había visto rendirme, había visto cómo se apagaba la luz de mis ojos, y eso le había tranquilizado. Ya no era peligrosa. Ahora era la pobre Elena. Habíamos hecho una breve pausa en mi tratamiento. Mi cuerpo había empezado a recuperarse un poco. Esa mañana, mientras estaba sentada en el sofá de la sala, Javier entró. Llevaba una camisa nueva y cara. Incluso su aroma era nuevo. Había una emoción en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Llevaba en la mano una lujosa invitación de color crema brillante. «Elena, mi vida», dijo con voz emocionada. «Tengo una noticia increíble para ti. Verás cómo nuestras vidas se han convertido en un milagro». Me entregó la invitación. Mis manos aún temblaban cuando la cogí. El papel era grueso y texturizado. Estaba escrito en letras doradas. Fundación Renacer. Una oportunidad para renacer. Gala nocturna y lanzamiento de donaciones. ¿Qué es esto?, susurré. Los ojos de Javier brillaban. Esa mujer maravillosa de la que te hablé, Isabela, resulta que no solo es un genio de las finanzas, sino también un ángel. Se emocionó mucho con lo que hemos pasado. Quiero decir, tu lucha. Ha creado una fundación para ayudar a las familias que luchan contra el cáncer. La Fundación Renacer. Un nombre estupendo, ¿verdad? Me quedé paralizada, con mi dinero. Abrí la invitación. Dentro había una foto profesional de Isabela sonriendo. Debajo se leía, Isabela Rojas, fundadora y directora ejecutiva. «Mira, mira», dijo Javier emocionado. «Mira la lista del comité». Señaló un nombre al final de la invitación, Javier Mendoza, patrocinador financiero y vicepresidente honorario. «¿Ves?», dijo con orgullo. «Todas esas decisiones financieras difíciles han valido la pena. Todo eso, nuestros ahorros, la herencia de tu padre, todo va a parar a un buen lugar. Estamos devolviendo a personas como tú lo que te quitamos». Fue como si me hubieran clavado un cuchillo en la garganta. No podía respirar. Lo que te quitamos, se lo estamos dando a personas como tú. Esto era una confesión, pero el verdadero golpe no llegó entonces. Mi mirada se posó en el logotipo de la portada de la invitación. Un fénix estilizado, en pan de oro. Reconocí a ese pájaro. Ese pájaro era mi pájaro. Hace 20 años, en la universidad, fue un garabato que dibujé en una clase de arte. Representaba mis sueños de renacimiento. A Javier le gustaba tanto ese dibujo que lo enmarcó y lo guardó en su escritorio durante años, hasta que desapareció durante aquel asunto del hundimiento. No se perdió, lo robaron. Mi dinero, el nombre de mi padre y ahora mi alma, mi firma. Una voz ronca salió de mi garganta. Javier lo malinterpretó. Lo sé, es muy emotivo, dijo, dándome una palmada en el hombro. Espera,
Aún no ha terminado. Le dio la vuelta a la invitación, la lista de patrocinadores y en la parte superior, el nombre de esa pequeña y simbólica empresa familiar que mi padre había fundado, mantenida a flote por ese dinero de la herencia, Fondo Familiar Mendoza y Ruiz. Ruiz, mi apellido. Pero he dejado la mejor noticia para el final, dijo Javier, mirándome a los ojos. Esa falsa compasión había dado paso ahora a una especie de lástima condescendiente. Isabela, ese ángel, desea tanto que estés allí. Elena, dijo, debería ser la invitada de honor. Su lucha nos ha inspirado a todos. ¿Te imaginas, mi vida? Ibas a ser la invitada de honor. Hizo una pausa. Me miró a la cara, mi piel pálida, mi cabello revuelto. Por supuesto, dijo, bajando la voz. No puedes venir así. Esa multitud, esas luces, sería demasiado agotador. Te derrumbarías. Pero no te preocupes. Me puso la mano en el hombro. Yo iré en tu lugar. Daré un discurso, en tu nombre. Les diré a todos lo generosa e inspiradora que eres. En tu nombre, aceptaré esos aplausos y ese momento. Esa última frase, aceptaré esos aplausos. En tu nombre, ese vacío dentro de mí, esa desesperanza, esa niebla, de repente se encendió, como al abrir la puerta de un horno, una rabia abrasadora brotó de mí. Javier sonrió y me besó en la frente. Descansa ahora, mi vida. Tengo que prepararme para la gran noche. Salió de la habitación. El aroma de su nuevo y caro perfume permaneció en el aire. No me moví durante varios minutos. Fijé la mirada en eso. Mi logotipo. En la invitación. Invitada de honor. Inspiración. Hablaré en tu nombre. No puedes venir así. Pensabas que estaba muerta. ¿No es así? Me enterraste hace mucho tiempo. Enterraste a Elena, la analista de crédito, a Elena, la inteligente, a Elena, la poderosa, y escribiste, pobre Elena, enferma, en la parte superior. Y ahora, sobre mi tumba, con mi dinero, en nombre de mi padre, y con el diseño de mi alma, estás organizando una fiesta. Y yo no puedo ir como invitada de honor en este estado. No se me escapó ni una lágrima. Todo mi interior se había secado, sustituido por algo tan duro como el acero. Te equivocaste, Javier. No estoy muerta. No soy débil. Solo estaba recopilando información. Mientras tú cuentas mi inspiradora historia en esa fiesta, yo escribiré la mía. Te convertiste en el financiador, ¿verdad? Muy bien. Yo también soy Elena. Soy analista crediticia desde hace 25 años. Soy la fuente de ese dinero. Tú aprendiste a sumar números, a robarlos, a transferirlos. Pero yo veo el interior de esos números. Rastreo ese dinero. Abro la cuenta de la Fundación Renacer, esa empresa de consultoría, como un cirujano. Voy a ir a esa fiesta, Javier. Ah, sí, iré. Pero no como tú, invitada de honor, no como tú, fuente de inspiración. Iré a esa fiesta como auditora. Estabas preocupado por mi tratamiento, estabas preocupado por mi debilidad física, pero hay una cosa que olvidaste. Yo también estaba preocupada por ti. Esa es mi cuenta para tiempos difíciles. Esa pequeña cartera digital secreta que ni siquiera sabes que existe, que nunca encontrarás. Esa cartera será mi renacimiento. El tiempo de análisis ha terminado, Javier. Ha comenzado el tiempo de la recolección. Y los intereses serán más altos de lo que jamás podrías imaginar. Esa ira abrasadora cuando vi la invitación. No dormí esa noche. Esa ira me mantuvo en marcha. Me llenó de una energía más fuerte que el veneno químico de mi cuerpo, más fuerte que el cáncer. Aceptaré los aplausos en tu nombre. Esa frase resonaba una y otra vez en mi mente. Pero cuando llegó la mañana, cuando la primera luz grisácea se filtró en mi dormitorio, el fuego de la ira se había atenuado un poco,
dejando solo un residuo amargo, y con ese residuo llegó esa voz familiar y repugnante, la vacilación. Allí, acurrucada en mi almohada, mirando al techo, la vieja Elena que hay en mí, la Elena abnegada, susurró: ¿qué estoy haciendo? Pase lo que pase, dijo la voz dentro de mí. Es mi esposo desde hace 30 años, es el padre de mis hijos, de Mateo, de Camila, su héroe. ¿Qué estoy haciendo ahora? Voy a ser la mujer que destruye la familia. Voy a destruir mi propia familia. ¿Y si me equivoco? Pensé. ¿Y si esa mujer, Isabela? ¿Y si realmente engañó a Javier? ¿Y si mi esposo, sí, cometió un error tonto, pero sus intenciones no eran tan malas? Quizás realmente intentó aprovechar ese dinero. Quizás esa fundación es realmente para una buena causa. Yo me estoy preparando para destruirlo. No puedo hacerlo. Él es mi vida, mi sangre. Mi mirada se posó en el marco plateado de la mesita de noche, el 15º cumpleaños de nuestra hija Camila, quinceañera. Javier parecía tan orgulloso en esa foto. Tenía a nuestra hija en brazos, bailando en la pista. Recordé ese momento. Javier se había inclinado hacia mi oído aquella noche y me había dicho: somos muy afortunados, Elena. Qué familia tan bonita hemos creado. No había mentira en esa voz. La calidez de ese momento, el orgullo de ese momento, eran tan reales. Se me llenaron los ojos de lágrimas. El hombre de esa foto era el hombre que yo conocía, era el hombre al que amaba. Ese hombre, pensé para mis adentros, no podía ser tan cruel. Por un momento me ablandé. Quizás debería hablar con él. Quizás debería decirle: lo sé. Quizás él lo confesaría todo y me pediría perdón. Justo en ese momento de misericordia, justo cuando pensaba, quizás haya una manera, la voz de Javier volvió a resonar en mis oídos, pero esta vez no era la cálida voz de aquella noche de quinceañera. Era el susurro de la habitación del hospital, cuando pensaba que estaba dormida. Pobre Elena, ni siquiera tiene fuerzas para preguntar dónde está el dinero. Y luego, esa última frase de la invitación: no puedes venir así. Apreté los puños. El hombre de esa foto estaba muerto. Ese hombre había sido asesinado por este nuevo hombre, frío y ladrón. Incluso había empañado ese hermoso recuerdo del 15º cumpleaños de mi hija. También me había robado ese recuerdo. Number no se disculparía. Estaba tan seguro de que yo estaba indefensa en este estado, de que no podía cuestionarlo, que me lo dijo a la cara como si se burlara de mí. Esa fundación era un monumento construido sobre el legado de mi padre, sobre mi vida, y en ese monumento mi nombre aparecería como la pobre fuente de inspiración. La piedad se evaporó. Solo quedó una determinación gélida. No podía salvar al hombre de la fotografía, pero podía salvar a la Elena de la fotografía, a esa madre orgullosa. Podía salvarla, y lo haría, destruyendo a ese hombre. Tenía que trazar un plan, no un plan fantástico ni grandioso, un plan legal, financiero y despiadadamente realista. El primer problema, el dinero. Javier controlaba todas las cuentas. Estaba transfiriendo la herencia de mi padre, nuestros ahorros conjuntos, todo a ese agujero negro llamado Fundación Renacer. Yo necesitaba capital. Y entonces se me ocurrió mi plan de salida de emergencia. Años atrás, tras la gran crisis financiera de 2008, había aprendido algo como analista de crédito. El sistema no siempre es tan sólido como crees. Los bancos pueden quebrar. Los mercados bursátiles pueden desplomarse. Mientras Javier perseguía sus visiones, yo había acumulado en secreto, sin que él lo supiera, mi propio fondo para tiempos difíciles. Pero no lo había depositado en un banco. Number, yo, esa analista aburrida,
Había invertido en algo que entonces empezaba a ganar terreno, las criptomonedas, una cartera digital. No era una especulación, era un seguro que no se podía rastrear, no se podía congelar y que Javier nunca encontraría. La clave de esa cartera digital estaba en una cartera de hardware física, un dispositivo que parecía una pequeña memoria USB, y había escondido ese dispositivo en un lugar donde Javier nunca, jamás, buscaría una caja polvorienta que contenía mis antiguas declaraciones de impuestos y 15 años de aburridos extractos bancarios. Esa caja estaba en el ático, con la etiqueta «Papeles aburridos de Elena». Ese día, mientras Javier estaba en una cena de negocios, es decir, en esa gala con Isabela, hice la escalada más difícil de mi vida. Subí al ático, encontré esa caja y dentro estaba ese pequeño dispositivo. No podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien de confianza fuera, que me ayudara. Solo se me ocurrió una persona, Sofía, esa mujer maravillosa que conocí en la clínica. Ella también estaba luchando contra el cáncer, pero estaba más en forma que yo. Y lo más importante, era como yo, una contadora jubilada. Entendía de números. A pesar de los intentos de Javier por aislarme, le envié a Sofía un mensaje secreto, haciéndolo parecer como si se hubiera enviado por error. La llamé desde un viejo teléfono desechable con un número que pertenecía a un viejo amigo. Escribí, urgente. Al día siguiente, durante esa horrible sesión de quimioterapia a la que Javier insistió en que asistiera por mi salud, Sofía estaba allí. Cuando Javier me dejó en la puerta y se marchó, sin molestarse siquiera en entrar. Sofía se sentó a mi lado. Le susurré, Sofía, tengo un problema. Mi esposo me está robando. Sofía entrecerró los ojos. Era una mujer a la que le encantaban los chismes, pero le gustaba aún más la justicia. Le di esa cartera digital. Tienes que convertir esto en efectivo para mí, en secreto. Abre una nueva cuenta y con ese dinero tenemos que contratar a alguien. 2 días después, parte de ese criptoactivo se transfirió a la nueva cuenta limpia que Sofía había encontrado. Ahora tenía capital. Ahora necesitaba pruebas. Esa era mi profesión, encontrar pruebas. Contratamos al mejor contador forense de Miami, alguien que Sofía conocía. Era caro, pero mi cripto lo cubría. Le di una tarea. La Fundación Renacer, una oportunidad para renacer. Quiero el flujo de caja de esta fundación, le dije por teléfono, con una voz tan fría y clara como la de un analista. Investiga a Javier Mendoza e Isabela Rojas. Rastrea cada centavo transferido del Fondo Familiar Mendoza y Ruiz a esta fundación y averigua en qué gastó el dinero esa fundación, autos de lujo, propiedades, lo que sea. Y añadí, además, investiga este logotipo. Le envié la foto de mi fénix de la invitación. Averigua sus derechos de autor, su origen. El último paso del plan ya estaba claro. Javier e Isabela habían preparado esa noche de gala con sus propias manos. Habían impreso sus propias sentencias de muerte y las habían decorado con pan de oro. Esa noche, todos los dignatarios, donantes y periodistas de la ciudad estarían allí. Javier subiría al escenario como vicepresidente honorario y aceptaría los aplausos en nombre de su pobre e inspiradora esposa. Tenía una sorpresa para ella. Cuando llegó el informe del contador forense, Sofía y yo lo examinamos juntos. Lo que vi me revolvió el estómago, pero endureció mi corazón. La herencia de mi padre, mis ahorros, todo había sido transferido a la cuenta de esa fundación y, desde allí, Isabela Rojas había creado una empresa inmobiliaria ficticia a su nombre. Esa fundación se había utilizado para comprar un lujoso ático en Buenos Aires. El dinero que Javier llamaba gastos médicos se había convertido en la decoración de la nueva casa de su amante. Estoy lista, le dije a Sofía.
Ella sostenía en la mano la lujosa invitación para la noche de gala. ¿Qué hacemos? ¿Entramos gritando? Sonreí. Era la primera sonrisa genuina en mi rostro en meses, pero no había calidez detrás de ella. No, amiga, le dije. Soy analista, no grito. Hago presentaciones. Faltaba exactamente una semana para la noche de gala. Le susurré a Javier. Estoy muy emocionada por esa noche, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Quizás yo también pueda ir. Su rostro se congeló por un momento. Luego volvió esa falsa compasión. Ah, Elena, me encantaría, pero ya sabes, tu salud. No, dije. Iré. Me sentaré en la mesa de atrás. Solo quiero verte hablar. Quiero sentir que te inspiro. Estaba atrapado. La idea de que yo estuviera allí sentada, en la mesa de atrás, débil e indefensa, aplaudiéndole, halagaba tanto su ego, que no pudo decir que no. Está bien, mi vida, dijo, lo que tú quieras. Pero no te esfuerces demasiado. No lo haré, respondí, porque esa noche pondría toda la carga, toda la vergüenza, toda la deshonra sobre sus hombros. La noche de gala. Cuando llegué al hotel, me temblaban las piernas mientras le entregaba las llaves del coche al valet, pero no era por la enfermedad, era por la IRA. Era la adrenalina de un cazador que se acerca a su presa. Entré. Sofía, tal y como había prometido, me esperaba en el bar del vestíbulo, haciéndose pasar por una donante. Tenía un aspecto imponente. Ella también llevaba una peluca y vestía su mejor traje de gala. Me sonrió. ¿Estás lista, amiga? Estoy lista, respondí. Juntas caminamos hacia las puertas del salón de baile. Cuando se abrieron, se me hizo un nudo en el estómago. Era como un sueño, luces azules y doradas, candelabros de cristal, la gente más rica y respetable de Miami, brindando con copas de champán. Y por todas partes, estaba mi logotipo, ese fénix, en las servilletas, en las pantallas gigantes, en esa enorme pancarta detrás del escenario. Vakif Renacer, una oportunidad para renacer. Javier estaba justo en la entrada. Isabela estaba del brazo de él. Esa mujer estaba aún más radiante que en la fotografía. El vestido verde esmeralda que llevaba lo había comprado con la herencia de mi padre. Su sonrisa se alimentaba de mi dolor. Javier me vio por un momento, solo una fracción de segundo. El horror se apoderó de su rostro. Su esposa, que le había dicho, «No puedes venir así», estaba ahora ante él. Pero ese momento pasó. Javier era profesional. Inmediatamente se puso la máscara de marido preocupado y cariñoso. Dejó a Isabela y se apresuró a acercarse a mí. «Elena, mi vida, has venido». Su voz estaba llena de alegría fingida. «Pero no deberías estar de pie, pareces muy cansada. Ven, te he reservado una mesa tranquila, al fondo». Intentó cogerme del brazo. Aparté su mano, no con dureza, pero con firmeza. «Estoy bien, Javier. Nunca me he sentido más fuerte». Entrecerró los ojos. Se dio cuenta de que algo iba mal, pero ya era demasiado tarde. No había vuelta atrás. Esta es mi amiga, Sofía», dije. «También es donante y también es una guerrera». Javier saludó a Sofía con un gesto superficial y se volvió para presentar a Isabela. «Isabela, mi amor, mira, mi esposa Elena ha podido acompañarnos». Isabela se acercó a mí. Había una condescendiente compasión en su rostro. «Ah, señora Elena», dijo, con voz débil, como si sintiera lástima. «Es un honor conocerla. Su historia es tan inspiradora. Esta fundación se basa en su lucha». La miré a los ojos. «Lo sé», le dije. «Sé exactamente
¿Cuánto significa esta fundación? Comenzó la gala. Sofía y yo nos sentamos en una mesa, cerca del frente. Javier no quería que nos sentáramos allí, pero Sofía insistió. Hice una gran donación. Quiero ver el escenario. Se sirvió la cena. Se entabló una conversación trivial. Y entonces llegó el momento. El anfitrión de la velada subió al escenario. Y ahora, para escuchar la visión que hay detrás de esta maravillosa fundación, den la bienvenida a la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Renacer, Isabela Rojas, y al pilar de la fundación, el vicepresidente honorario, Javier Mendoza. Estalló el aplauso. Los dos subieron al escenario, cogidos de la mano. Isabela pronunció un discurso conmovedor y completamente falso sobre la ayuda a los pacientes de cáncer. Luego le pasó el micrófono a Javier. Javier carraspeó. Llevaba esa expresión falsa y triste en el rostro. Gracias, dijo. Estar aquí esta noche, en esta gala de Renacer, significa algo muy personal para mí, porque yo vivo esta lucha todos los días, en mi propia casa. Mi querida esposa, mi inspiración, Elena, hizo una pausa, como si estuviera a punto de llorar. Todos los presentes en la sala lo miraron con simpatía. Es una mujer muy fuerte y esta noche también está aquí. A pesar de su frágil cuerpo, ha venido a apoyarnos. Me sonrió. Era esa sonrisa condescendiente de, mira, te estoy consiguiendo aplausos. Toda esta riqueza, continuó, todo este dinero no tiene sentido. Lo único que importa es la salud. Y nosotros, mi esposa y yo, hemos dedicado todos nuestros activos del fondo de la familia Mendoza y Ruiz a aquellos que sufren como nosotros, a aquellos que buscan una oportunidad de renacer. El aplauso fue ensordecedor. Javier levantó la mano. Y ahora, en nombre de mi querida esposa, Elena. No, mi voz, a pesar de la falta de micrófono, resonó como un cuchillo en aquella sala silenciosa. Javier se quedó paralizado. ¿Qué has dicho? ¿Mi vida? Me levanté. Sofía sacó la pequeña memoria USB del bolsillo de su abrigo y se acercó al equipo técnico que estaba junto a la mesa lateral. Hay un cambio en la presentación, dijo con calma. Javier entró en pánico. Elena, por favor, siéntate. Estás cansada. No, Javier, dije, caminando hacia el frente del escenario. Todos los ojos estaban puestos en mí. No me sentaré, porque incluso así tengo cosas que decir. En ese momento, en la pantalla gigante detrás de mí, las fotos sonrientes de Javier e Isabela desaparecieron. En su lugar, apareció un estado de cuenta bancaria. Un murmullo se extendió por la sala. Hace un momento, dije, con la voz temblorosa pero llena de ira. Mi esposo Javier dijo que había dedicado el fondo de la familia Mendoza y Ruiz a una fundación. Así es, la pantalla cambió. Mendoza y Ruiz, cuenta a Fundación Renacer, cuenta el monto total, la herencia de mi padre. Este es mi dinero, dije. Y ahora, veamos a dónde fue a parar ese dinero, porque soy analista de crédito. Mi trabajo es seguir el dinero. Sofía hizo una señal al técnico. La pantalla cambió. Desde la cuenta de la Fundación Renacer, una transferencia de $1 millón a una empresa inmobiliaria ficticia llamada IRB Inversiones. Isabela Rojas, Buenos Aires. Javier palideció. Esto es un error, es falso. ¿Falso? Dije. ¿Entonces esto también es falso? La pantalla cambió. En el barrio más lujoso de Buenos Aires, las escrituras de ese ático de lujo, comprado a nombre de IRB Inversiones. Los susurros en la sala dieron paso a un silencio de sorpresa. Isabela se abalanzó sobre el micrófono. Esto es una calumnia. Esta mujer enferma. ¿Mujer enferma? ¿Qué? Grité. Todo ese dolor reprimido,
explotó en ese momento. ¿Estás viendo la casa que mi esposo compró para su amante con mi dinero? El mismo esposo que me dijo que tenía que contar cada centavo para mi tratamiento contra el cáncer. ¿Es esto lo que él entendía por mis gastos de tratamiento? Y el golpe final. Pero esto es lo que más me enorgullece, dije, con la voz ya tranquila. Este logotipo. La pantalla cambió. El boceto original de ese fénix que dibujé hace 20 años. Mi firma y la fecha debajo. Junto a él, un certificado de derechos de autor, recién fechado, recién adquirido, a mi nombre. Me robaron mi dinero, dije, mirando a Isabela y a Javier. Me robaron la herencia de mi padre, me robaron a mi esposo. Pero lo peor de todo, me robaron mi alma, mi firma, y la convirtieron en la imagen de esta falsa fundación. Renacimiento. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no era dolor, era una cadena que se rompía. El último eslabón con la pobre Elena había desaparecido. Era libre. Javier tartamudeó. Elena, por favor, hablemos en casa. No, Javier, dije, no hay nada más que hablar, solo la recolección. Esas personas respetables en el salón, esos donantes, sus rostros estaban llenos de horror y repugnancia. Algunos agarraron sus teléfonos, probablemente para llamar a la policía. Isabela tropezó con sus tacones e intentó escapar por detrás del escenario, pero 2 guardias de seguridad, retenidos por Sofía, la detuvieron. Javier se quedó allí parado, con ese costoso smoking, parecía diminuto, bajo la evidencia de su propio crimen, en esa pantalla gigante. Aceptaría los aplausos, ¿no? Pero en ese momento, solo podía oír mi respiración. Soy Elena, analista de crédito, y había cuadrado las cuentas. Después de esa noche, todo se desmoronó como un calcetín. El informe del contador forense no era un expediente, era una condena. Javier e Isabela fueron juzgados por malversación, fraude, uso indebido de fondos de la fundación y mucho más. La burbuja de la Fundación Renacer estalló en el momento en que la reventé. El ático de Buenos Aires se vendió por orden judicial. El legado de mi padre, sí, perdí parte de él. Abogados, tribunales. Ese dinero se esfumó en el proceso. Pero ¿qué hay de Javier? Lo perdió todo. Su reputación, su trabajo, su libertad. Ese hombre que persiguió su visión, que utilizó mi dinero para salvar su reputación, ahora está en una prisión federal, vestido con un mono naranja, aprendiendo cada día lo que significa no tener reputación. Isabela, también. ¿Y yo? Cáncer. Ah, esa maldita cosa. Sigue ahí. Pero esa noche, en ese escenario, conquisté algo más. Conquisté el miedo. Conquisté la desesperanza. Mi tratamiento ha terminado. Cuando mi médico utilizó la palabra remisión, lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de alegría. Soy Elena. Tengo 53 años. He sufrido la mayor traición de mi vida. He luchado contra la peor enfermedad y he tocado fondo. Pero sigo aquí y, por primera vez en mi vida, mi equilibrio está perfectamente controlado. He renacido.